Buenas tardes, mi grupo es Didier Santiago Varela, Camilo Morales y pues quien les habla Alejandro Gómez, y esta es nuestra presentación o video dándole respuesta a la actividad Naciendo y Evolucionando, actividad uno del REA 1. Los orígenes del atletismo. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha corrido, saltado y lanzado, no por deporte, sino por necesidad. Hoy viajaremos en el tiempo para descubrir los orígenes del atletismo, una disciplina tan antigua como la misma humanidad. Imaginemos a nuestros antepasados en la era paleolítica, hace miles de años. Correr no era una actividad recreativa, sino una cuestión de vida o muerte. Cazaban presas, huían de depredadores y recorrían grandes distancias en busca de alimento y refugio. Estas habilidades naturales fueron, sin saberlo, los primeros pasos del atletismo. Los más veloces y resistentes tenían más posibilidades de sobrevivir, dejando su legado a futuras generaciones. En las paredes de antiguas cuevas se han encontrado pinturas rupestres que muestran figuras humanas corriendo y saltando. Estas imágenes sugieren que incluso en tiempos prehistóricos existía una valoración del movimiento humano y sus capacidades físicas, más allá de la caza y la huida. Estos dibujos indican que los primeros humanos reconocían la importancia de la velocidad y la resistencia, quizá como una forma de ritual o expresión cultural. La palabra atletismo proviene del griego atlos, que significa competencia o lucha. En la antigua Grecia, ser un atleta no solo implicaba fuerza y velocidad, sino también honor y gloria. Los atletas eran admirados y respetados, y su entrenamiento era casi sagrado, vinculándose con la perfección física y mental. No solo competían por la victoria, sino también para demostrar su disciplina y conexión con los dioses. En la antigua Grecia, donde el atletismo se convierte en un verdadero deporte, en el año 776 a.C., en la ciudad de Olimpia, nacen los Juegos Olímpicos, una competencia dedicada a los dioses, especialmente a Zeus. El evento principal era el Stadium, una carrera a toda velocidad de aproximadamente 192 metros. Con el tiempo, se añadieron otras pruebas, como el lanzamiento de disco y jabalina, saltos y carreras de resistencia. Los atletas competían desnudos, simbolizando la pureza del esfuerzo físico. Ganar un evento olímpico otorgaba prestigio y reconocimiento, hasta privilegios dentro de su comunidad. Con la expansión del Imperio Romano, los juegos deportivos se transformaron. Aunque Roma adoptó muchas tradiciones griegas, el atletismo perdió su carácter sagrado y se inclinó más hacia el espectáculo. Con la caída del imperio, los Juegos Olímpicos desaparecieron, pero la esencia del atletismo se mantuvo viva en las competencias informales y tradiciones locales de distintas civilizaciones. En ese entonces. En Grecia, el atletismo no solo era una forma de competencia, sino que también era una manera como de honrar a esos dioses griegos, en especial al dios Zeus. Los primeros Juegos Olímpicos que se celebraron en el año 776 a.C. en Olimpia, Grecia. Incluían eventos como carrera a pie, el salto de longitud, el lanzamiento de jabalina, el lanzamiento de disco y la lucha, siendo parte del atletismo. Los atletas en esos momentos eran vistos como verdaderos héroes y recibían grandes honores. Competir en los Juegos Olímpicos en ese entonces era un símbolo de prestigio y quienes ganaban obtenían reconocimientos, premios y hasta estatus político. Además, en muchas ciudades griegas se realizaban entrenamientos intensivos
en gimnasios y en palestras, demostrando la importancia del atletismo en la sociedad en ese momento. Terminando la época de Grecia, la época de los griegos, iniciando la época romana con la llegada del Imperio Romano, las competencias atléticas continuaron, aunque con un enfoque más orientado a un entretenimiento al público. Sin embargo, tras la caída del Imperio Romano, las competencias fueron como perdiendo relevancia y fueron decayendo, hasta su resurgimiento en el siglo XIX, con la creación de los Juegos Olímpicos modernos en el año 1896. Desde ese momento el atletismo ha cogido mucha más relevancia. El atletismo en la edad moderna ha venido de cierta forma evolucionando a través de los años, de los siglos. Este deporte principalmente resurgió o renació desde el continente europeo, principalmente en países como Inglaterra. A través de los años este deporte se ha venido expandiendo a través del mundo, y a medida que se iba expandiendo su esencia seguía siendo exactamente la misma, sus raíces seguían siendo las mismas de siempre, porque en otros deportes, a medida que se expandían y llegaban a lugares, a otros continentes o a otros espacios, sus raíces o su esencia se ha venido transgiversando, y pues ha perdido como de cierta forma los valores por los cuales se creó ese deporte. Este deporte, principalmente ya el atletismo, ya viene siendo un deporte olímpico con competencias de tipo mundial, internacionales, nacionales y pues evidentemente de los Juegos Olímpicos. Entonces este deporte principalmente era una actividad lúdica, por las cuales no tenía unas reglas establecidas, solo era más lúdico, era más como para pasar el tiempo, el rato. A medida que se fue expandiendo, el deporte empezó a cobrar fuerza, y en base a eso se crearon unas normas con las cuales se reglamentó el atletismo. ¿Para qué? Para que fuese una competencia, una competitividad justa, e incentivar a los deportistas a jugar limpio, porque de cierta forma no siempre va a haber gente que quiera ganar a toda costa sin importar los recursos. Entonces va a haber gente que se va a empezar a dopar o a meter sustancias al cuerpo que la verdad no son, le quitan como la esencia al deporte. Y pues precisamente para eso están las reglas, para procurar que la competencia sea lo más justa posible. Los primeros siglos del atletismo. El atletismo, con sus raíces en la antigüedad, continuó evolucionando a lo largo de la historia. Hoy viajaremos a la Edad Media y al Renacimiento para descubrir cómo las carreras y otras disciplinas deportivas sobrevivieron y se transformaron en este periodo. Durante la Edad Media, el deporte quedó en segundo plano, pues las justas y torneos de caballeros dominaban el entretenimiento. Sin embargo, en las aldeas y pueblos, la gente seguía organizando carreras improvisadas, competencias de resistencia y pruebas de fuerza. En festivales y ferias locales, los jóvenes se desafiaban en carreras a pie, manteniendo viva la esencia del atletismo. En Inglaterra, desde el siglo XI, las carreras comenzaron a ganar popularidad. Se realizaban en campos abiertos y caminos de tierra, donde los corredores competían por premios simbólicos o el simple honor de ser el más rápido. Se dice que los mensajeros y correos reales eran entrenados con estas carreras,
pues la velocidad y la resistencia eran esenciales en tiempos donde las comunicaciones dependían del esfuerzo humano. Uno de los primeros intentos de organizar el deporte llegó con el rey Enrique II de Inglaterra en el siglo XII. Preocupado por la preparación física de sus soldados, ordenó la construcción de campos de deportes, promoviendo la práctica del atletismo y otras actividades físicas. Estos espacios fueron el antecedente de los futuros estadios y pistas deportivas, consolidando la importancia del entrenamiento físico en la sociedad medieval. Con la llegada del Renacimiento, el interés por la cultura y el cuerpo humano resurgió, inspirados por la antigua Grecia y Roma. Los pensadores de la época promovieron el ejercicio físico como parte de su desarrollo integral del ser humano. En este contexto, las carreras a pie y otras disciplinas atléticas volvieron a organizarse con mayor regularidad, preparando el terreno para el atletismo moderno. En conclusión, desde las aldeas medievales hasta los campos de entrenamiento de Enrique II, el atletismo nunca desapareció, sino que evolucionó y se adaptó. Con la llegada del Renacimiento, la idea de la actividad física como una disciplina comenzó a tomar fuerza nuevamente, sentando las bases para el atletismo que conocemos hoy. ¿Cómo habrá sido correr en aquellos tiempos? La historia del atletismo sigue corriendo con nosotros. El desarrollo de las reglas del atletismo. En sus inicios, el atletismo no tenía ese mismo reglamento que tenemos hoy en día. Durante la antigua Grecia y el Imperio Romano, las competencias eran bastante simples y solo se enfocaban en que el competidor tuviera resistencia, velocidad y fuerza. No obstante a eso, a medida que el deporte fue cogiendo más fuerza y se fue organizando y se fue como expandiendo, surgió la necesidad de establecerle normas claras y un reglamento justo para garantizar que las competencias fueran justas y seguras. Devolviéndonos otra vez a la época de Grecia y del Imperio Romano, en los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, que comenzaron en el ya mencionado año 776 a.C. en Olimpia, Grecia, ya existían algunas reglas básicas como que los competidores tenían que ser ciudadanos griegos y tenían que prepararse y entrenar durante meses para competir. Las pruebas eran supervisadas por unos jueces quienes podían sancionar trampas o comportamientos antideportivos, que ellos consideraran antideportivos. Se competía en estadios diseñados específicamente para las carreras y el realizamiento de otras pruebas que tuvieran que ver con atletismo. Durante la época del Imperio Romano, ellos le metían más importancia a que fuera más un espectáculo, pero por eso mismo no contaban con una regulación o un reglamento más estricto, sino que era más un enfoque al entretenimiento del público. En el siglo XIX, que es como considerado el renacimiento del atletismo, y por ende hubo una creación de unas normas más claras y unas reglas más modernas. Después de pasar por una poca actividad con el fin del Imperio Romano, el atletismo resurgió en el siglo XIX, especialmente en Inglaterra y en otros países europeos. Fue en esta época que se comenzaron a establecer reglas más claras y más modernas para la época. Entre esas se destacan tres, como que se definieron las distancias exactas de las carreras. En las carreras se introdujeron normas para los saltos y lanzamientos con medidas y técnicas estandarizadas. Se fundaron las federaciones y asociaciones para regular las competencias. Este proceso llevó a la creación de los Juegos Olímpicos modernos en 1896, donde muchas de estas reglas fueron oficializadas y patentadas
marcando el inicio del atletismo como un deporte profesional con regulaciones bien definidas hasta como lo conocemos al día de hoy. A medida que las competencias del atletismo han venido cobrando fuerza, asimismo se han creado unas federaciones las cuales regulan estas competencias por el medio de unos reglamentos. Estas federaciones son las que permiten un juego limpio. Principalmente se creó la Amateur Athletic Association, la cual se fundó en 1880 en Reino Unido. También se formó la Amateur Athletic Union, fundada en 1888, la cual se fundó en Estados Unidos. También hay una que es la más importante, por así decirlas, de las federaciones, la cual es la Federación Internacional del Atletismo Amateur. Esta regula todas las competencias internacionales, como dice su nombre. Promueve un juego limpio, promueve que todo el reglamento sea cumplido. Asimismo permite participar a países de todo el mundo. Dicha federación se creó el 17 de julio de 1902. Esta se creó en Suecia y es la más poderosa, por así decirlo. Evolución de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, símbolo de competencia, de esfuerzo y hermandad entre naciones, tienen una historia bastante antigua, así que acompáñame a descubrir un poco detalles de esta historia que vamos a retomar en este video. Los Juegos Olímpicos antiguos. Estos tuvieron lugar en la Grecia antigua, para ser más exactos en la ciudad de Olimpia, donde estos juegos se organizaron por primera vez en honor al dios Zeus. Estos se celebraron cada 4 años y reunían a los mejores atletas de todas las polis griegas. Su evento principal era el Stadium, una carrera de aproximadamente 192 metros. Con el tiempo nuevas disciplinas se fueron agregando, como la lucha, el lanzamiento de disco y la jabalina. Durante más de 1000 años, los Juegos Olímpicos fueron epicentro del deporte, hasta que en el año 393 después de Cristo, el emperador Teodosio I los prohibió, justificando que eran ritos paganos. Pasaron más de 1500 años hasta que un hombre decidió revivir la tradición olímpica. Su nombre era Pierre de Coubertin. Era un francés apasionado por el deporte y la educación física. En el año 1896 en Atenas se celebraron los primeros Juegos Olímpicos modernos, siendo partícipes 14 países y 200 atletas. Las competencias eran inspiradas directamente de los Juegos Olímpicos antiguos, pero sin embargo pues se agregaron lo que es el ciclismo y la natación. Desde entonces los Juegos Olímpicos no han parado de evolucionar y de tener cambios. Incluso en el año 1900 las mujeres se hicieron partícipes también en los Juegos Olímpicos. Anteriormente no era permitido que ellas participaran. Después de esto, en 1924 nacieron los Juegos Olímpicos de Invierno. En conclusión, desde los antiguos estadios de Olimpia hasta los centros deportivos actuales, los Juegos Olímpicos han demostrado ser más que una competencia. Son un símbolo de hermandad entre naciones, de esfuerzo y de perseverancia. Mientras existan atletas, la llama olímpica seguirá viva a lo largo de la historia futura que nos espera. El atletismo en los Juegos Olímpicos.
El atletismo, sin duda alguna, es uno de los deportes más importantes y más emocionantes que tiene los Juegos Olímpicos. Presente desde la primera edición de los Juegos Olímpicos modernos, que se realizó en el año 1896. Es una de las disciplinas que más seguidores tiene, ya que incluyen la velocidad, la fuerza, la resistencia, saltos, lanzamientos, entre otras habilidades físicas, poniéndose así a prueba a los atletas al máximo nivel. Entre las competencias que ofrece el atletismo en los Juegos Olímpicos, pues abarcan una gran variedad, y entre ellas están la competencia de velocidad, como lo puede ser la de los 100 metros planos, que es donde los corredores más rápidos del mundo se ponen a prueba y compiten por el título de quién es el hombre o quién es la mujer más rápida del mundo, más veloz del mundo. Tenemos las carreras de fondo y medio fondo, que incluyen las pruebas de 1500 metros, de 5000 metros, de 10.000 metros, y la maratón, que es de 42.195 kilómetros, en donde en esta última claramente se pone a prueba la resistencia del atleta. Tenemos las pruebas de salto, que como lo puede ser el salto de altura, el salto con pertiga, el salto de longitud y el triple salto, donde los atletas desafían la gravedad y ponen a prueba su técnica, su velocidad y su potencia, claramente en las piernas. Tenemos la de lanzamientos, pruebas como el lanzamiento de jabalina, el lanzamiento de disco, el lanzamiento de platillo, el lanzamiento de martillo o el lanzamiento de bala, donde la fuerza y la precisión es la que se pone a prueba. Tenemos las carreras con obstáculos de 110 y 400 metros con vallas, y los 3000 metros con obstáculos, que combinan la velocidad, la resistencia, la precisión y la técnica. Por último, tenemos las pruebas combinadas, como es el declatón para los hombres y el heptatlón para las mujeres, que incluye varias disciplinas y coronan a los atletas más completos del mundo. En fin, se puede decir que desde los inicios el atletismo ha sido como el corazón de los Juegos Olímpicos, y cada edición nos ha dejado esos momentos memorables como récords mundiales, gestas históricas y la consagración de grandes leyendas que pues a lo largo de la historia han salido en este deporte. Los Juegos Olímpicos, al ser un evento global y que lo están viendo personas de todo el mundo, tiene un gran peso en el atletismo, ya que promueve de cierta forma el trabajo en equipo, la competitividad, la amistad sobre todo. También promueve el fair play. ¿Qué es el fair play? Sencillamente un juego limpio, un juego sin trucos, sin artimañas que muchas veces los competidores pueden llegar a usar para ganar a cualquier cosa. Precisamente estas reglas son supervisadas rigurosamente. El atletismo, y más en los Juegos Olímpicos, promueve un incentivo, una incentivación hacia el deporte y la educación y la cultura. También hay inclusión en ellos, siendo una forma de los Paralímpicos. También participan mujeres, las cuales hicieron su debut en el atletismo en el 1928, en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam. Pero esto solo fue en algunas pruebas como los 800 metros. Sin embargo, gracias a esta inclusión han venido participando más mujeres en este deporte, que principalmente solo era de hombres. El origen de los Juegos Paralímpicos tiene que ver mucho con la Segunda Guerra Mundial, ya que fueron creados, no creados en su momento, no. Fueron diseñadas una serie de competiciones como método de rehabilitación para los veteranos de guerra con daños medulares. Esto fueron las bases para que en un futuro se pudiera dar la organización de los Juegos Paralímpicos. La idea creció y en 1960 se celebraron los primeros Juegos Paralímpicos en la ciudad de Roma. Este evento fue crucial, ya que
fue como tal el punto de partida para los Juegos Olímpicos posteriores, ¿no? Ya que al ser el primero, fue como una prueba para ver cómo se iba a recibir en cuanto a visualizaciones, de pronto, en apoyo. Y pues afortunadamente los juegos se siguieron celebrando y pues se siguió promoviendo lo que básicamente es el objetivo de esto, que es la inclusión. ¿Sí? Brindar un espacio a las personas con discapacidades para que demuestren su talento y su destreza. La frecuencia de estos, al igual que los Juegos Olímpicos, es cada 4 años. Con el paso del tiempo, el número de disciplinas y de atletas fueron mayores, obviamente, incluyendo atletas con diferentes discapacidades físicas y cognitivas. El Comité Paralímpico fue creado en 1989 con el fin de regular, obviamente, estos juegos. Aparte, pues han trabajado, por decirlo así, incansablemente por promover este espacio para las personas con discapacidad, promoviendo la inclusión y la equidad en un campo, pues, que es el deporte, ¿no? En donde es necesario también hacer estas modalidades. Aparte de esto, siempre se aseguran de que los Juegos Paralímpicos mantengan los más altos estándares de competencia. El acuerdo entre el Comité Olímpico y el Paralímpico, este evento fue de suma importancia. Esto fue en el año 2001, cuando el Comité Olímpico llegó al acuerdo con el Comité Paralímpico de que los Juegos se celebraran después de los Juegos Olímpicos, ¿sí? En las mismas sedes. Esto yo creo que ayudó demasiado en la exposición que se le daban a los Juegos Paralímpicos, ya que de pronto en la época no se les daba pronto la visibilidad que merecían. Esto ayudó a que obviamente se volvieran un poco más reconocidos y asimismo pues los recursos y también la importancia de estos Juegos Paralímpicos fuera reforzado por todo el mundo. El atletismo en los Juegos Paralímpicos. El atletismo es uno de los deportes más importantes y emocionantes de los Juegos Paralímpicos. Desde la primera edición que se disputó en 1960 en Roma, ha sido una de las disciplinas con mayor participación, permitiendo que atletas con diferente discapacidad compitan en igualdad de condiciones gracias a las adaptaciones que le hacen a las pruebas. Las pruebas de atletismo en los Juegos Paralímpicos son muy similares a las que solemos ver en los Juegos Olímpicos, pero pues lógicamente con algunas modificaciones según las necesidades del deportista. Entre las principales competencias se encuentran la de carrera de velocidad, incluyen los 100, 200, 400, 800, 1500, 5000 y 10.000 metros, así como la maratón de 42.195 kilómetros, que estas pruebas pueden ser disputadas por atletas con prótesis, en silla de ruedas o con asistencia de guías si el caso es que el corredor cuenta con una discapacidad visual. Tenemos las pruebas de salto, que así como está el salto con longitud y el salto de altura, en las que los atletas usan técnicas adaptadas dependiendo pues de su movilidad. Tenemos la de lanzamientos, que incluyen lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco, lanzamiento de bala y lanzamiento de clava. Este último es especialmente diseñado con atletas que cuentan con movilidad reducida en las extremidades. Las carreras con obstáculos y relevos. Algunas pruebas, como la de los relevos de 4 por 100 metros, tienen adaptaciones pues según las categorías de los atletas. Para garantizar
la equidad de la competencia, los atletas se agrupan en diferentes categorías según su tipo de discapacidad, está con parálisis cerebral, amputaciones, capacidad visual o uso de silla de ruedas. Las reglas aseguran que todos compitan en condiciones justas y seguras. Los Juegos Paralímpicos han dado lugar a innumerables historias de superación y esfuerzos, demostrando que el deporte no tiene límites. Cada edición deja momentos inspiradores con atletas que rompen sus barreras y demuestran al mundo que la pasión y la determinación puede superar cualquier obstáculo. Edición tras edición siempre nos dejan postales que conmocionan a todo el mundo. Así como los Juegos Olímpicos incluyen a sus deportistas en su máximo esplendor, en su máxima capacidad, también están los Juegos Paralímpicos, los cuales están diseñados específicamente para personas con alguna discapacidad física o mental en dado caso. Estos deportistas dan su máximo rendimiento teniendo dificultades, ya sea que les falta alguna de sus extremidades físicas, pueden estar ciegos o pueden estar teniendo problemas de ceguera. También hay personas con discapacidad intelectual, las cuales también compiten en estos Juegos Paralímpicos. También personas con acondroplasia. ¿Y qué es la acondroplasia? Sencillamente es un trastorno en el crecimiento de los huesos, lo que comúnmente llamamos enanismo. Estos juegos permiten la inclusión de estas personas, las cuales no podrían competir con personas que tienen todas sus extremidades y sus capacidades físicas, y pues compiten dándolo todo de sí mismo. La importancia de estos Juegos Paralímpicos es que no les permite a ellos participar de un deporte que normalmente no está diseñado para personas que les falte alguna pierna o algún brazo o que estén discapacitados de alguna forma. Los Juegos Paralímpicos precisamente hablan y permiten esto, de que el deporte es para todos, sin importar alguna discapacidad o alguna condición que le impida hacerlo. Sencillamente pueden, y si tienen la actitud, así lo van a hacer, y pues eso es un legado que nos deja que la accesibilidad y la competitividad no tiene límites. El reglamento del atletismo. Para empezar, el atletismo es un deporte bastante antiguo y universal. Para garantizar la equidad y la seguridad de las competencias, es necesario seguir un reglamento de forma clara y estricta. Acompáñame a conocer el reglamento del atletismo. Bueno, el atletismo es regulado por World Athletics. Este organismo pues se encarga prácticamente de regular este deporte, garantizando en todas las disciplinas el cumplimiento del reglamento, ¿no? Las reglas establecidas por esta entidad garantizan un juego limpio y la seguridad de los atletas. En las pruebas de velocidad, fondo y relevos, cada una de estas tiene pues reglas específicas, ¿no? Por ejemplo, en la prueba de los 400 metros, los competidores deberán permanecer en su carril. Tampoco podrán hacer salidas en falso. En las competencias de fondo, las estrategias y el ritmo son clave. Pero cualquier obstrucción intencional es penalizada. Bueno, las reglas en los saltos obviamente se dividen en saltos de longitud, salto triple, altura y pértiga. Cada uno de estos aspectos tiene requisitos técnicos específicos. Por ejemplo, el salto de longitud, los atletas deben impulsarse desde la tabla de batida sin pisar fuera del límite.
mientras que en el salto con pértiga el listón no debe caer antes del aterrizaje. En las pruebas de lanzamiento, como bala, disco, jabalina y martillo, en cada una de estas disciplinas, los atletas deben lanzar desde un círculo o una zona delimitada. El implemento debe caer sobre los límites marcados. De lo contrario, cualquier falta técnica invalida el intento. En las competencias oficiales se cuenta con jueces y cronometristas, ¿no? Estos supervisan el cumplimiento de las reglas. Además de esto, se incorporan sistemas tecnológicos como el photo finish y algunas mediciones para garantizar la precisión de los resultados. El incumplimiento de las normas puede llevar a advertencias, sanciones o incluso pues la descalificación del deportista, lo que es salida en falso y el uso de sustancias prohibidas, o incluso las sanciones durante el desarrollo de la competencia y de pruebas son motivos para la sanción. Hay que recordar que la ética y el respeto son fundamentales en este deporte. Por ende, pues, la rigurosidad de estas normas. El atletismo no La es... seguridad y el fair play en el atletismo. Bueno, el atletismo es un deporte con reglas bien definidas que buscan garantizar la seguridad de los atletas y la equidad en la competencia. La World Athletics, organismo rector del atletismo a nivel mundial, es responsable de establecer estas normas para que las competencias sean más justas y más seguras. Las normas de seguridad. Para proteger el atleta y minimizar riesgos, se aplican varias medidas importantes, como lo es presencia del personal médico. En todas las competencias oficiales debe haber equipos médicos listos para atender cualquier emergencia. Equipamiento adecuado. Los atletas deben usar ropa y calzado aprobado para evitar lesiones y mejorar el rendimiento sin ventajas injustas. Zona de seguridad en pruebas de lanzamiento. En eventos como el lanzamiento de jabalina, el lanzamiento de martillo y lanzamiento de disco, hay áreas delimitadas para evitar accidentes. La revisión de condiciones climáticas. Si las condiciones climáticas son peligrosas, como temperaturas extremas o tormentas, las competencias se pueden suspender o aplazarse o asimismo reprogramarse para otra ocasión. En el caso del fair play y las normas del juego limpio en el atletismo, que busca garantizar pues, la transparencia y la equidad en las competencias, se encuentran la prohibición del dopaje. Está totalmente prohibido el uso de sustancias que mejoren artificialmente el rendimiento del deportista. Se realizan pruebas antidopaje y quienes incumplen estas reglas pueden ser descalificados o sancionados, ya dependiendo de la gravedad del asunto. El respeto entre los atletas. No se permite ningún tipo de obstrucción, empujón o actitud antideportiva que afecte el desempeño de otros competidores. También tenemos en las pruebas de velocidad las falsas salidas. Si el atleta arranca antes del pitido inicial, antes de que den la salida, podría ser descalificado de esta competencia. La regulación del calzado. Algunas zapatillas con tecnología avanzada están restringidas debido a que puede significar una ventaja desleal respecto a otros competidores. Sin duda alguna, el atletismo es considerado un deporte de máximo esfuerzo y total honestidad. Gracias a estas normas, el atletismo se mantiene como un deporte justo y seguro, promoviendo valores como el esfuerzo y la integridad. Estas reglas nos permiten que los atletas compitan en igualdad de condiciones y que cada victoria
sea producto de su talento y su dedicación. El reglamento del deporte, del atletismo, ha venido evolucionando y actualmente sigue en constante cambio para proporcionar una competitividad justa y equitativa entre todos los jugadores y deportistas que conforman dichas competencias. Estas reglas a lo largo del tiempo han venido evolucionando, siendo que desde sus orígenes en la antigua Grecia, las reglas no eran tan específicas ni tan cuadráticas, sino que eran unas reglas muy simples, por así decirlo. A medida que este deporte fue tomando fuerza y se fue expandiendo, las reglas se volvieron más estrictas y más cuadriculadas al momento de tratarse de una competitividad justa y proporcionar una igualdad ante todos. Y también a medida que este deporte fue ganando audiencia y fue ganando competidores, asimismo se implementaron algunas reglas muy estrictas como las de antidoping, la cual pues consiste en proporcionar una competitividad sana y evitar que participantes entren con o se metan sustancias extrañas al cuerpo con el fin de potenciar sus capacidades físicas. También esto de cierta forma se agregaron unas marcas de tiempo y una clasificación o una calificación a los atletas que competían.